En el momento en que habló el señor decano, hizo la defensa de que los derechos individuales. Yo le pregunté, profe, ¿y dónde quedan los derechos del bien común, de las mayorías? Y él dice, lamentablemente nuestro marco jurídico está construido solamente para las cuestiones individuales. Y esa es una de las quejas fuertes que incluso los mismos médicos proponen o manifiestan. Porque si el médico generalmente está atendiendo de manera individual a los pacientes y si no hay algo que lo soporte, de que prima el bien común sobre el bien individual, entonces pues estamos desfasados y todo este tipo de situaciones apoyados por el poder que hablaba el doctor Villamizar y demás, pues es muy difícil. Pero sí creo que es muy importante que reflexionemos. Fíjense que los ejemplos que presentó la profesora Claudia, los ejemplos que pone el profesor Villamizar y demás, se dan del mundo desarrollado. Y el mundo desarrollado que tiene en general 5, 6, hasta 10 veces el PIB per cápita nuestro, monta todo este tipo de procesos de regulación. Y los países pobres como Colombia, con $7.500 de PIB per cápita, es difícil montar esos mismos procesos de regulación. ¿Por qué en Europa, lo mostraba la profesora, hay ya, ¿cuántos competidores? 40 competidores. ¿Por qué esos países sí lo hacen y nosotros no? ¿Por qué, por ejemplo, Inglaterra hace unos años implementó el NICE para llevar a prácticas clínicas basadas en la evidencia y regular y poner un marco de práctica que le beneficie a todo el mundo? Poner ese tipo de cosas aquí ha sido un problema, siempre. Entonces, cuando yo doy mis charlas de evaluación económica, digo, ¿por qué será que los ricos sí montan mecanismos para proteger su bien, de darle a la sociedad lo que necesita, y los países pobres no? O sea, no lo podemos hacer, aquí es todo un problema. La tarea que me encomendaron era ver la evidencia que existe sobre los estudios clínicos. Bueno, lo abordé de esta manera. Busqué rápidamente para poder venir acá al foro. ¿Cuántos estudios clínicos aleatorizados doble ciego existen en este momento publicados en PubMed? Encontré 93 estudios, divididos entre estudios que comparan los biosimilares versus al medicamento que la compra una multinacional, dice, ahora sí, genéricos de calidad. Entonces, son cosas como contradictorias, ¿cierto? Siguiendo con la búsqueda que hice, hay 93 estudios que se dividen, más o menos 46 estudios que están dados para medir, demostrar la efectividad, seguridad y respuesta inmunogénica de los biosimilares versus el comparador. Y el resto están dados para mostrar los parámetros farmacocinéticos en voluntarios sanos. En la vista que encontré les voy a contar algunos. Por ejemplo, en el área de reumatología, etanercept comparado con el biosimilar SB4, se hizo un estudio con 596 pacientes y el resultado es: no hay diferencias. No hay diferencias en eficacia, en seguridad y en respuesta inmunológica. O sea, que podrían serse considerados, no sé si todos entendemos, la mayoría pues son del área de la salud, pero no sé si todo el auditorio sabe que es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y para qué se hace. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ah, pues no hay problema. Luego hay otro estudio de infliximab contra el biosimilar SB2, 584 pacientes. Resultado clínico que medían era la progresión en el daño articular. No hay diferencias. ¿Listo? El adalimumab versus el Humira en 136 pacientes, no hay diferencias. Y así puedo seguirles mostrando otro montón de estudios para precisamente que hasta el momento la evidencia dice que en este tipo de medicamentos, obviamente con todo lo que ustedes han dicho, en la realidad, nosotros en el hospital lo que necesitamos saber es si este lo puedo dar y si no hay diferencias significativas entre ellos. Ayer
sustenté mi trabajo doctoral precisamente haciendo el seguimiento de 345 pacientes por 2 años, divididos los que usaban biológicos versus los que usaban los DIMAR convencionales, el metrotexate, que vale muy poquito comparado contra un inhibidor del factor de necrosis tumoral, o sea, un biológico. El resultado final, después de haber hecho esto, no hay diferencias significativas. Y el incremento del costo por lograr un trimestre de revisión, ¿qué significa eso? Que las personas se le controle la enfermedad por un trimestre, vale 466 millones de pesos de diferencia. ¿Sí? Y las respuestas en cuanto a eventos adversos, abandonos y demás, en esa cohorte de pacientes, no hubo diferencias. Entonces la pregunta es, ¿realmente la sociedad tiene que asumir estos costos tan grandes? En economía me enseñaron algo que se llama el costo oportunidad, y es lo que el profesor me lo enseña de manera magistral. Dice, mire mijo, para que entienda eso es lo que usted sacrifica cuando toma una decisión. Entonces, en el momento, en el contexto de estos datos, en el momento que se decía utilizar biológicos en lugar de los convencionales, tendremos que estar sacrificando 486 millones de pesos. ¿Listo? Ahora, eso no quiere decir que no sean necesarios, claro que son necesarios. En el informe de alto costo sobre artritis que sacó precisamente el Ministerio de Salud, encontramos en diferentes EPS que la prevalencia de uso de biológicos en grupos de pacientes con artritis va desde el 40% hasta el mínimo 17%. Mientras en el mundo desarrollado, hoy en día, la prevalencia de eso está alrededor del 5 o 7%. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué será de todo eso que acabaron de decir los anteriores panelistas? ¿Será que hay algunos intereses? Y otra cosa que no hay que desconocer, pues la industria farmacéutica es un negocio, simplemente es un negocio. Ellos están buscando vender sus productos y tienen sus mecanismos para convencer a la gente. Por ejemplo, lo que dijo la profesora Claudia, la regulación de precios, ¿será que nos va a servir siempre? No, hay un fenómeno en economía que también me lo enseñaron, que se llama el efecto murciélago. Hay unos estudios pequeñitos que he ido haciendo con estudiantes de maestría y ver el efecto de la regulación de precios. ¿Qué pasa? Que los chiquitos que tenían precios bajitos de su medicamento, como se les puso ahora un techo, ¿qué hicieron? Van y se agarran de bajito del precio y a la hora de la verdad el costo promedio aumenta. ¿Sí? Porque todos se van a agarrar allá cerquita, mientras antes había unos rangos grandes de precios, ¿cierto? Entonces, este tipo de situaciones son las que, no sé, hay, vuelvo a repetir, una gran cantidad de evidencia. Hay otro trabajo muy renombrado, publicado en el 2017, donde, para responder un poco la pregunta de las inquietudes de que los productos producen homogeneidad, sí producen homogeneidad, pero los dos los producen. Y también produce autoanticuerpos, o sea, el organismo produce anticuerpos contra la molécula, entonces les disminuye la eficacia, que es el otro eslogan que se utiliza en el comercio. Pero ya es que este produce más autoanticuerpos, y por eso es menos eficaz. Este estudio, hecho también en lo mismo, ¿sí?, desde el 2013 hasta el 2016, demuestra en 17 categorías diferentes de patologías un estudio que trata de mirar qué pasa si estoy yo con la molécula original y hacemos el cambio a la molécula biosimilar. No hay diferencias significativas en la mayoría de moléculas que están estudiadas acá. Entonces, ahí es donde uno viene y pregunta. Me hizo el profesor acordar algo de, pues no traje diapositivas, pero hay algo que se llama la paradoja de los comunes. No sé si alguien la conoce, ¿cierto? La paradoja de los comunes es algo que se publicó en Science en 1968 por el profesor Garrett Hartman. Y él lo que hizo es, lo ejemplariza con un potrero muy grande
con un pastizal muy grande que pertenece a un pueblo, ¿sí? Entonces llega aquí el profesor y dice, oiga, tan bonito ese potrero, yo voy a poner ahí, como tengo un buen salario, voy a poner 10 vacas ahí, y como no le pago arriendo a nadie. Entonces llega Claudio Vaca y dice, voy a poner más vacas. Entonces pone 15, 20 vacas, el profesor pone 30, el otro profesor pone 50. Y al final, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pasa? Se acaba el pastizal, no hay paso para las vacas, se vuelve un desierto y se acabó el potrero verde y hermoso que tenía el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros le damos solamente, por ejemplo, ahí está demostrado que muchas moléculas hoy en día son simplemente copias que no aportan diferencias grandes en el resultado de salud, pero que los costos diferenciales sí son altísimos, y dado a las individualidades que solamente le vamos a prescribir a aquellos que tutelan, por ejemplo, esas personas que tutelan muchas veces son como los que pusieron vacas en el potrero. Van a acabar, el pastizal es el presupuesto, entonces nos vamos a quedar sin presupuesto para todos. O sea, por beneficiarse unos poquitos con algo que no les da beneficio clínico apreciable, se puede estar quitándole la oportunidad de atención a muchas otras personas. Yo hice en el cálculo, por ejemplo, del sobrecosto en un impacto presupuestal de los biológicos sobre la UPC, a los precios y cómo se comportó la Corte, el impacto porcentual sobre la UPC es de 786%. ¿Sí? Si reducimos los precios, podríamos ir 786%, ¿qué significa? Eso significa aproximadamente casi 1.600.000 UPCs. ¿Qué significa eso? Que ese impacto tan grande por algo que no está generando beneficios grandes en salud está dejando sin cobertura a 1.500.000 y muchos de personas. Y nosotros como sociedad somos los que tenemos que definir si realmente nos organizamos o no para que eso siga sucediendo o no. No es más lo que tengo que decir. Muchas gracias.